La marcha ciudadana convocada por la generación Z el sábado pasado evidenció por enésima ocasión la lógica y el talante autoritarios con los que actúa y razona el morenismo y el gobierno de la presidenta Sheinbaum. La inseguridad, como un problema que agravia a prácticamente todos los sectores de la sociedad en amplias zonas del país, es un dato real y no tiene nada que ver con sesgos o interpretaciones políticas, como pretende hacer ver el oficialismo al acusar a toda aquella persona o medio que señala ese punto de ser de derecha. La presencia ominosa e injustificable del crimen organizado que lastima y agravia cotidianamente a la población está ahí y es innegable. El asesinato de Carlos Manso, alcalde de Uruapan, como el último e indignante episodio de la ausencia del Estado y del dominio del crimen, la extorsión como fenómeno en expansión que afecta sin distingo a todos los estratos sociales, expresada dramáticamente en las ejecuciones de los líderes de los limoneros en Michoacán y de los citricultores en Veracruz hace apenas algunas semanas, la normalización de la violencia como trasfondo cotidiano en muchas zonas del país y que en Sinaloa, tras casi un año y medio de guerra declarada entre las fracciones del cártel de esa entidad, se ha convertido en un asunto cotidiano, son solo algunas de las expresiones de un fenómeno intolerable que naturalmente provoca indignación y molestia frente a la incapacidad del Estado de proporcionar seguridad. Y frente a la expresión de protesta pública provocada por esa indignación y esa molestia, ¿cuál es la reacción del gobierno y de su partido? Descalificar a mansalva, que si la protesta no era auténticamente ciudadana, sino que había sido convocada por la ultraderecha, que si se gastaron 90 millones de pesos en organizarla, que si la convocatoria de la así llamada Generación Z era un montaje porque casi no hubo jóvenes en la marcha, que si el llamamiento en redes no fue orgánico, sino artificialmente promovido por ejércitos de bots, que si todo es un complot de la derecha internacional patrocinado por Milei y Bolsonaro para desestabilizar a un gobierno de izquierda. Quienes descalifican a Dominem, como lo hacen cotidiana y reiteradamente la presidenta, el gobierno y la dirigencia de Morena, simplemente demuestran su talante autoritario. Actúan como si hubiera unos que tienen derecho a protestar y otros no, como si unos contaran más que otros. Con esa actitud, demuestran que olvidan, o más bien que nunca han entendido, que dirigir un país significa gobernar para todos, sus seguidores y también los opositores, y no solo para una parte de la población, que fueron electos no para ser jefes de una pandilla y atender solo a sus intereses, tal como actúan, sino para atender y resolver los problemas comunes. La reacción ante la protesta del sábado pasado los evidencia como incapaces de escuchar, de entender las razones de los otros, de asumir que pueden estar en el error, que el gobierno debería de ser sensible y tratar de comprender las causas de la inconformidad ajena, de buscar soluciones incluyentes y en la medida de lo posible consensuadas. En vez de ello, a quienes legítimamente disienten, disenso que es esencia de la democracia misma, los descalifican, los menosprecian, los ofenden, los tachan de violentos, de legítimos. En suma, actúan como lo que son, unos autoritarios. Por otra parte, la marcha del sábado fue una expresión de molestia y descontento sin organización visible, es más, profundamente desorganizada y por ello orgánica y auténtica. Hubo de todo, desde jóvenes inconformes con la violencia y la inseguridad hasta familiares de pacientes que padecen el desabasto de medicinas, desde integrantes del movimiento del sombrero y un popurrí de clases populares, medias y acomodadas, hasta unos cuantos radicales de derecha que clamaban por la muerte del comunismo. Sin liderazgos ni oradores designados, la marcha fue una auténtica expresión del malestar y, eso sí, de repudio a quienes son los responsables de la conducción del país. Esos que son los mismos que en el pasado ejercieron y pretendieron apropiarse del derecho a la protesta y ahora la descalifican, que ningunean a los opositores y menosprecian a quien disiente. No podía ser de otra manera. El gobierno es el responsable de resolver los problemas, en primer lugar de combatir la inseguridad y, por lo tanto, el destinatario del rechazo de buena parte de la ciudadanía por su incapacidad para lograrlo. Finalmente, están los inadmisibles hechos de violencia en el Zócalo que remataron la protesta. Está claro que, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, la violencia fue causada por el mismo grupo de provocadores, el denominado Bloque Negro, que reiteradamente se hace presente en todo tipo de manifestaciones ciudadanas, de las mujeres, de estudiantes, contra la gentrificación y hasta la celebración del 2 de octubre.
Se trata de un grupo que no solo es tolerado por las autoridades capitalinas y federales, sino que les resulta funcional porque les permite distraer la atención de las causas y las razones de las protestas y también sustentar la descalificación a las mismas acusándolas de violentas. Hay quien sostiene que se trata de grupos de choque del mismo gobierno que son utilizados para desacreditar y hasta reprimir y criminalizar el derecho a la protesta, y que los mismos tienen nexos con algunos sectores del morenismo. Yo no me atrevo a sostenerlo. Sería tanto como afirmar que las decenas de policías y agentes del orden que en cada ocasión son lesionados por estos grupos delincuenciales son mera carne de cañón condenada al sacrificio. No obstante, lo que sí me queda claro es que la violencia desatada por esos grupos les resulta funcional una y otra vez a la lógica de desacreditación de cualquier tipo de disidencia frente al discurso y los intereses gubernamentales de los que el morenismo ha hecho gala. Y es que resulta inconcebible que con todo el aparato del Estado y luego de tanto tiempo, el gobierno no sepa quiénes dirigen y quiénes integran esos grupos de choque y de desestabilización. Está claro que lo saben. Y si no se ha actuado en contra de ellos, es simple y sencillamente porque les son funcionales, tanto para amedrentar y atemorizar a las y los ciudadanos que, por miedo, evitan ejercer su derecho a protestar, para desviar la atención respecto de las causas legítimas que llevan a la gente a manifestarse públicamente y también, como señalaba, para descalificar cualquier tipo de protesta tachándola de violenta. Y eso, de nueva cuenta, pinta de cuerpo entero el carácter autoritario de quienes nos gobiernan, aunque insistan una y otra vez en negarlo, porque tan autoritario es el ejercicio del monopolio de la violencia legítima en manos del Estado como una herramienta contra los opositores, como lo es también utilizar con fines políticos la violencia de esos grupos de choque para descalificar a la disidencia.